8 de la mañana con 4 minutos, continuamos con más de la revista Primera Impresión. Yo le hago una interrogante a usted, ¿cómo eliminar la violencia contra la mujer? Tenemos sí la 348, pero ¿hasta dónde su alcance? Quiero lanzarle a continuación unos datos alarmantes de esta gestión 2024 para que tenga en cuenta qué es lo que está sucediendo en este ámbito, la violencia contra la mujer. ¿Me acompaña, por favor, producción, con esto? Claro que sí. 37.649 casos de violencia hasta octubre del 2024. La Paz con 9.342. Cochabamba con 5.803. Santa Cruz con 13.073 denuncias. Tarija con 2.519. Oruro con 972, Potosí con 2.230, Beni con 1.258, Chuquisaca con 2.052 y Pando con 400 denuncias. En total, 37.649 casos de violencia hasta octubre del 2024. Pero de estos casos, de estas denuncias que se han realizado, ¿cuántos realmente son aquellos que se han dado pie o que se ha investigado o aquellos que se han castigado? Usted ve una infografía que le vamos a presentar en este preciso momento, porque cuando no se hace caso a estas denuncias, cuando la mujer no dice, me están agrediendo, me están violentando, pasa esto, los feminicidios. 76 feminicidios a nivel nacional, La Paz con 21, Cochabamba con 17, Santa Cruz con 14, Tarija con 7, Oruro con 7, Potosí con 7, Beni con 2 casos y Chuquisaca con 1 caso. Total, 76 feminicidios a nivel nacional. Si usted no hace la denuncia correspondiente, si los investigadores no realizan el trabajo correspondiente, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esto cada vez se agrava más? ¿Por qué cada vez se va aumentando? Son las interrogantes que a continuación en nuestro panel usted va a poder aclarar. Bien, amigos, es un tema que tenemos que platicarlo el día de hoy para poder tratar de entender de dónde surge este problema, que es muy grande en nuestra sociedad. Se dice que hay aspectos sociales, culturales, hasta económicos para que esto se dé cada vez mucho más en la región, ¿no es cierto? Hay causas muchas, se ha tratado de explicar desde muchos ámbitos cuáles son las razones, las causas para que se produzcan estos hechos de violencia y vayan en incremento año con año. Y además, ustedes sabrán por lo que ha sucedido en las últimas semanas, por lo menos en materia de la violencia, que ha llegado a niveles de feminicidio, pero con mucha violencia. Veíamos la cantidad de violencia que se ha infligido en parejas de jóvenes también, ¿no? Jóvenes y alguna gente adulta. Vamos a hablar del tema, tratar de entender un poco esto de la violencia con nuestra invitada el día de hoy. La voy a saludar a Jimena Freitas. Ella es docente de Trabajo Social emérita a propósito de la UNSA, además de activista contra la violencia. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos no celebrando, conmemorando el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Este es un tema que debería llamarnos a reflexionar, creo yo, en materia de qué estamos haciendo mal en el país, no solamente la sociedad en su conjunto, sino las autoridades. ¿Cuál es el análisis que usted tiene respecto a este incremento, esta escalada muy alarmante de la violencia en el país? El tema de la violencia contra las mujeres es un problema estructural y es un problema que tiene que ver con cómo se han ido armando nuestros sistemas sociales. Más allá de que podamos decir que cuántos casos hay, en realidad los casos están demostrando una desigualdad estructural. Y una desigualdad que tiene que ver con un proceso cultural, que tiene que ver con un proceso social, incluso con un proceso normativo, y que evidentemente eso conlleva al uso de la violencia hacia las mujeres. Lamentablemente le hemos echado la culpa a todo. Le hemos echado la culpa al alcohol, le hemos echado la culpa a la personalidad, le hemos echado la culpa a un montón de cosas, pero nos olvidamos de mirar cuáles son los factores estructurales que dan cuenta de esta violencia. No nos debemos olvidar nunca que vivimos, que nos construimos desde un sistema patriarcal. Esto supone pensar en esta supremacía masculina.
Una supremacía masculina que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con el dominio, que tiene que ver con esta idea de haberle dado la capacidad a lo masculino en este sentido de fuerza, en este sentido de mando, ¿no es cierto? Y evidentemente las diferentes investigaciones que se han hecho dentro de la propia universidad nos muestran cómo, por ejemplo, las mujeres, esos miles de casos que acaban de mostrar que van a denunciar, ¿por qué denuncian? Denuncian porque se animaron a decir no. Denuncian porque se animaron o porque no hicieron la comida o porque no hicieron el trabajo con los hijos o no hicieron, es decir, interrumpieron o no realizaron aquellas tareas que les son asignadas. No es la misma la relación de las mujeres hacia los hombres. Este es un tema que hace tiempo yo escuchaba de un amigo, de sus papás, sus tíos, ¿no? Su mamá particularmente, los tíos. El abuelito estaba a punto de fallecer. Los llama a los hijos y les dice: hijos, tengo no sé cuántas tierras, y todas las tierras y las propiedades las hereda, digamos, a los varones, y que estaban de alguna forma bien posicionados ya, y ocurre que la mujer no deja absolutamente nada. Y para ellos era normal, y le preguntan por qué. O yo preguntaba por qué. Y el papá decía: porque ella es mujer, su marido tiene que mantenerla, ¿no? Y creo que desde allí también hay algún tipo de muestras de violencia al interior de la misma familia que le da a alguien beneficios más que al otro, a uno más que al otro. Y es más, en este caso, la más desprotegida, que es la mujer, porque al final del día ella no tenía una pareja que pudiese en ese momento mantenerla. Creo que ahí empiezan las diferencias marcadas, y desde ahí el hombre va asumiendo que tiene mayor derecho que una mujer. Sí, es una desigualdad básicamente que se da entre hombres y mujeres. En el caso de la violencia hacia las mujeres, es una desigualdad que se da entre hombres y mujeres. Y son estos privilegios que nuestras sociedades han construido hacia los hombres en desmedro de las mujeres. Definitivamente. En el hecho de que, por ejemplo, las mujeres, y si ustedes vuelven a hacer una encuesta, las mujeres van a decir: yo ayudo en el ingreso familiar, cuando sabemos que hoy en día las mujeres en este país son quienes sostienen. Hace muy poco en el Uruguay han hecho un estudio muy interesante donde el Estado uruguayo tiene una deuda con las mujeres por el trabajo doméstico, por los trabajos del cuidado, que nunca se ha visibilizado, pero que en el momento en que la mujer incumple, entre comillas, incumplir el hecho de hacer el cuidado a los ancianos, el cuidado a los discapacitados, etcétera, inmediatamente es castigada, inmediatamente es violentada. Este hecho de que lo tomamos tan naturalmente, por ejemplo, cuando están en una relación de pareja, muy enamorados, con mucha ternura, y nos dicen: te voy a llevar al cine, no te vas a colocar ese vestido. En ese momento están colocando, están implementando ese privilegio que tienen sobre la decisión de las mujeres. Y ahí se han ido visibilizando, ahí se han ido construyendo una serie de áreas, ¿no es cierto?, donde se visibiliza cotidianamente este privilegio que se le ha dado a los hombres en sentido de la decisión. Ahora, en materia de visibilización, ¿cómo estamos actuando los medios de comunicación? Porque hay un rol, el abordaje periodístico, digamos, de estos temas de violencia, de repente deshumaniza, ¿no?, el hecho, porque te hablan de cifras. Acabamos de ver cifras ahora y uno dice: un número más, un número menos, pero detrás de ese número hay una
realidad hay no solamente la víctima de violencia y finalmente de feminicidio es quien es afectada, porque por detrás deja hijos, deja padres, deja responsabilidades, obligaciones que naturalmente le afecta a la misma sociedad. Y en materia de la visibilización también creo que es importante el trabajar con los agentes de cambio. No sé si está de acuerdo los niños, porque claro, cuando al niño le dices esto no es bueno, ¿no? Peleas de papás, y el niño siempre que ve eso ya empieza a decir no, eso no es bueno, no hagan eso. Y de alguna forma tú por quedar bien con tu hijo o asumes realmente que estás haciendo malas cosas y terminas cambiando tu conducta. Creo que, no sé si comparte conmigo este criterio, pero es un tema integral que tiene que ver también con la educación y el tema también de la salud, naturalmente, porque a una víctima de violencia o de otras agresiones no se le brinda la contención necesaria, ¿no? No sé si hay todavía hasta ahora casas de acogida donde hayan equipos multidisciplinarios que digan requiere apoyo psicológico, requiere apoyo médico, requiere social. Entonces, creo que también esto es importante abordarlo. El tratamiento de la violencia necesita de un tratamiento integral. ¿Sí? La ley 348 sí plantea un tratamiento integral. Hace una propuesta de hacer un ejercicio en el cual se haga la atención, se haga la prevención. Sí, hay todo, el conjunto es holístico el tratamiento. Lamentablemente no hemos logrado ni siquiera hacer una intersectorialidad de las políticas públicas. No hemos logrado. No hemos logrado que hablen violencia, con salud, con educación, no hemos logrado que haya esa integralidad. Y en ese sentido, hay déficit en la educación, hay muchos déficits, hay déficit en los medios de comunicación. Ustedes no lo hacen muy bien, lo hacen medio mal. Hay que asumirlo. Sí, claro que hay que asumirlo. Lo hacen en el sentido especulativo, hasta morboso. Pero no tocan de manera sistemática cuáles son estas razones por las cuales se da la violencia y cómo se va construyendo cotidianamente. Se va construyendo en la casa, se va construyendo en la escuela, se va construyendo en el espacio público, ¿sí? Se va construyendo. Todos los días vamos construyendo. ¿Por qué no, en vez de sacar el caso del feminicidio y si la mató cuando estaba sentada, echada, parada? No. ¿Por qué se dio ese caso de feminicidio? ¿Cuál fue ese proceso que se siguió? Porque no son los casos de feminicidio, no es que hoy día se le ocurrió y la mató. Hay un cúmulo. Hay una violencia que llamamos ascendente, va increciendo la violencia y en ese sentido sí se puede frenar. Sí puede haber un ejercicio de educación, puede haber un ejercicio de trabajo importante con la violencia. Ahora, le preguntaba hace instantes nada más, justamente, ¿es tema de políticas de Estado o de ejecución de las políticas? Creo que coincidimos en algo, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí es un problema de implementación de políticas, sí. Si ustedes revisan los informes mundiales ante la CEDAW, ante la Conferencia de la Mujer, etcétera, etcétera, ustedes van a encontrar que Bolivia siempre presenta leyes, normativas, pero en el caso de la ejecución, ahí se nos cayó todo el escenario. Y eso es importante porque, claro, de repente, y hay mucha gente afuera, ¿no? Legisladores de afuera que dicen, oye, Bolivia es un país fabuloso en materia normativa. Y de repente sí, pero ¿dónde estamos fallando en la parte de la ejecución y presupuestaria? Porque llegado el momento de la implementación de las normas, no, es del central, departamental. Se tiran la pelotita y al final quienes se quedan damnificados son este grupo vulnerable o los grupos vulnerables al que tenía que beneficiar la norma. Sí, hay un tema de presupuesto, por supuesto que sí. No es posible que los gobiernos municipales contraten personal cada 3 meses, cada 6 meses, ¿sí? Cuando el personal está capacitándose, está formándose, ya está fuera.
por un tema de presupuesto, etcétera. Ajá. No tienen recursos para hacer prevención, no tienen. No tienen recursos para transversalizar la violencia, porque no solamente el caso violento llega al SLIM. Hoy día tenemos un desastre en la ciudad de La Paz, en Yojeta. ¿Quién está mirando el caso de violencia ahí? Sí, pues los campamentos también se produce violencia. Más aún por el estado de estrés del estado en el cual se encuentran esas familias. ¿Y quién está tratando eso? ¿Quién está trabajando con eso? Entonces, hay que mirar cómo se va presentando la violencia. Y ahí tenemos un tema de presupuesto, sí. Tenemos un tema de capacitación, pero tenemos un tema de permanencia del personal. Tenemos un tema de que nuestro sistema judicial no funciona. Está mal, y está mal también para las mujeres, o sea, claro, tampoco funciona, y funciona menos. Y se las vuelve a matar a las mujeres en el sistema judicial. Ahora, en ese tema, por ejemplo, el tema de la capacitación del personal, el personal cualificado, esto es importantísimo. Digo yo en la parte preventiva, porque habíamos platicado y decíamos que el feminicidio es el resultado de una serie de escalada de violencia, ¿no? Y que en muchos casos, en la mayoría de los casos, ha sido denunciado 1, 2, 3, 5, 7 veces ante la policía, qué sé yo. ¿Y qué respuesta ha habido? Anotado, señora, vamos a estar al pendiente. Tiene que volver a la casa donde está el violento, en este caso, o el victimador, no tiene otra salida, porque muchas también de las mujeres lamentablemente dependen económicamente del varón. Entonces no hay opciones, y estas casas de acogida que deberían funcionar para poder contener a estas mujeres y que no vuelvan ahí a la casa del violento, es una de las faltas más, creo una tarea pendiente de las autoridades, ¿no es cierto? Porque claro, si ese policía, si, qué sé yo, hablemos del gobierno como tal, atendiese la denuncia 1 o 2 de manera correcta, no creo que llegaríamos a este desenlace fatal como son los feminicidios. Ahora, ¿a qué considera que se debe esta escalada de la violencia? Porque las informaciones de ahora nos dan cuenta de que son extremadamente violentas las muertes de estas mujeres, o que le quiten la vida a sus parejas de esta forma violenta. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo entendemos? Hay varios factores. Uno primero tiene que ver con la impunidad. Sin duda, cuando yo veo que cometo un delito, pero que no me pasa nada, lo vuelvo a hacer. Y lo hago con mayor intensidad. Por el otro lado, evidentemente, gracias a las mujeres, estas sociedades han ido cambiando. Nuestras sociedades, de alguna manera, han ido cambiando. Hemos logrado leyes, hemos logrado políticas que funcionan más o menos, que funcionan bien, pero hemos logrado. Hay un movimiento feminista, hay un movimiento de mujeres en el mundo que lo ha ido cambiando. Y evidentemente hay un rechazo a perder privilegios. Hay un rechazo. Yo no te voy a aceptar en el ámbito más chiquitito, que es el de la familia, en el ámbito más privado, que tú te salgas. Yo no te voy a aceptar. Yo no te voy a aceptar que tú vayas a una fiesta sola. En ese hecho tan cotidiano, tan chico, que parecería que no tiene mucho que ver. Relevancia. Sí, pero ese hecho cotidiano es el que produce la violencia. Es el que produce el feminicidio, porque no te voy a aceptar que rompas esta naturalidad entre hombres y mujeres. Y ahí es donde no estamos trabajando, en esas naturalidades que hay que desnaturalizarlas, que hay que convertirlas en construcciones sociales. Bueno, hay que platicar nuevamente del tema. Se ha cumplido el tiempo, muchísimas gracias. Sí. Quiero un chiquitito. A ver. Hoy día es un día en el que tenemos que hablar, visibilizar que la violencia es un tema que afecta a las mujeres, pero que afecta a toda nuestra sociedad. Y hoy día hay una serie de actividades, y entre esa serie de actividades hay una gran marcha. Y que queremos convocar, queremos invitar a todos aquellos que están en contra de la violencia contra las mujeres
A las 3 de la tarde es la concentración en la Ciudad del Alto, en la exalcaldía quemada, y a las 6 de la tarde en la cervecería. Muy bien. Quedan invitados quienes estén comprometidos contra la violencia hacia las mujeres. Bien, amigos, ha sido un placer como siempre iniciar la semana con todos ustedes. Gracias por todo, buen resto de semana y que le vaya bien. Muchas gracias.